Y hay una que la tengo que sacrificar. Le han cortado el pecho. Y la tengo, vamos, las voy a... Estoy esperando a ver. Pero si eso me las vendo todas. Esta cabra verata, buena, nueva, de segundo parto, y la tengo que sacrificar por un perro que la ha mordido. Me han mordido un montón de cabras el sábado. Mirad. Esto puede herir vuestra sensibilidad. Mirad lo que le han hecho los perros a esta cabra el sábado. Le han cortado, le han roto el pecho. Esta cabra hay que sacrificarla. Esta cabra ya no vale. Una chivarra, una cabra de segundo parto, ¿eh? Segundo parto y otra también han mordido, pero otra, aquella también tiene los pechos mordidos. Pero ¿qué hacen los perros? Pasa que no sabemos qué perros han sido. Y aquí, aunque los cojas, te lo niegan. Ahora esta cabra hay que matarla. Mirad. La que le dieron el sábado. Y esa chivarra también. De hecho, ¿qué más se tira una cabra al suelo de una pata? Quieta, verata. Mirad, esta cabra hay que matarla. No es lo que le han hecho los perros el sábado. Le han cortado el pecho. Me han mordido unas pocas de cabra. Contra la que tenemos lía con el alcalde. Encima esto. Y todos los inviernos me pasa igual. El año pasado me mataron 40 cabras. Ahora el otro día me han mordido un montón de cabras, mirad. El sábado. Esta cabra hay que sacrificarla, no vale, ya no puede, nunca puede valer. Una cabra nueva. Una cabra. Y la otra porque no la han entallado bien. Pero mira, esta se han cargado una chivarra nueva. Encima se ríen, ¿sabéis? Se lo dice y se ríen. Que se nos quedaron para allí. Y así. Ahora cuando se termina la caza allá abajo, se suben aquí todos los días a cazar, porque aquí no pueden venir a Guardia Civil con los coches y pueden cazar con los perros. Y son un grupo de furtivos que hay, que lo tengo dicho. El año pasado mataron cabras, me robaron hasta los campanillos de las cabras muertas. Que día me dijo el tío que la había quitado porque estaba asfixiando la cabra. Y ahora que nos liaron el sábado. Una cabra nueva para matarla ya. Como las venda me compro un rifle y afeito medio pueblo. A ver qué chivarra cómo le brilla el pelo. Pero está contenta la alcaldesa. Está contenta la alcaldesa del pueblo. Oh. Dice la tía Pescueza de aquí de un pueblo al lado. Con la Nazaria ha caído esta mira cómo se lo ha cargado. A mí no me ha cargado nada, la que se va a cargar es ella. Que en su conciencia va a caer que tengo que matar 200 cabras. 200 y pico cabras que vamos a matar. Voy a vender, vamos. Sábado viene una vez, la uno me ha puesto 90 euros por cada una, pero he dicho que no, que mínimo 100. Porque le doy los papeles de todo, la subvención y todo. Ya está, ya que chivarra. Todas el primer parto, segundo parto. Pues dos cabras que tengo que matar. Esa tengo que matarla. La han mordido, se han cargado. Está ahí. Pegaros, hija, que lo mismo la semana que viene salís del pueblo. Vais a dejar la sierra y os vais a largar para otro sitio. Una vez le vendí a un tío, le vendí 200 cabras una vez. Hace muchos años, vendí 200 cabras. Y me dice la Miriam, pasaron los años, pasó un año o dos, y me dice Miriam, vete a comprarle unos machos al que le vendiste las cabras. Y fui para allá y les había matado el tío. Todavía no tenían el pelo brillando, no le brillaba el pelo a ni una. Voy a ayudarle a Martín. Nos vemos.